Dato del gobierno anoche, que se va a actualizar seguramente en el transcurso de la noche de hoy, en unos minutos probablemente, es el siguiente en cuanto a COVID-19 en Honduras. Son 519 casos hasta el momento, casos activos 441, fallecidos son 47, recuperados 31. Son los departamentos de Cortés, como usted ya sabe, el de epicentro del COVID-19 en Honduras hasta el momento, luego Francisco Morazán, Colón, Atlántida, Lloro, Santa Bárbara, Lempira, Choluteca, Comayagua, La Paz y Copán. 11 departamentos con presencia de COVID-19 en el país. Y hasta el momento también, atención, hasta el momento, en información en Poder de Noticieros hoy mismo, confirmada con los directores de los distintos hospitales que atienden a pacientes con COVID-19, esta es la cantidad de personas que han fallecido, atención, en salas de COVID. Algunos obviamente están confirmados que murieron por COVID, otros, aunque estaban en la sala de COVID, no se les ha confirmado todavía que evidentemente el resultado fue negativo. Sin embargo, todos los síntomas indican que estaban positivos de COVID-19 y por eso ingresaron a sala COVID-19 y ahí murieron. En el Hospital Leonardo Martínez hasta anoche 33 personas han fallecido. En el Seguro Social también en San Pedro Sula 19. En el Hospital Mario Catarino Rivas 16, atención. En el Hospital Regional de Atlántida en La Ceiba 3, en Tegucigalpa 2, haciendo un total de 73 personas fallecidas en salas de COVID. La mayoría de ellos probablemente ya confirmados, otros que murieron en sala de COVID, pero todavía no les han entregado el resultado al gobierno del laboratorio de virología para reconfirmar que en efecto murieron de COVID-19. Ya está con nosotros el doctor Omar Videa, como todos los jueves que presentamos aquí el análisis de lo que ha pasado durante la semana epidemiológica que terminó ayer miércoles. Ya son 6 semanas con COVID-19 en el país. El doctor Omar Videa es un colaborador permanente de Noticieros Hoy Mismo, consultor de Noticieros Hoy Mismo, es un médico internista y es un investigador científico sobre estos temas. Doctor, gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar, a su teleaudiencia por permitirnos la oportunidad de conversar y analizar lo que ha sido la presencia del COVID-19 cuando ahora ya hemos concluido el día de ayer la 6ª semana. Muy bien, y nos acompaña también la doctora Ivette Lorenzana. La doctora Ivette Lorenzana es microbióloga y con una maestría en virología, la hemos presentado aquí en el noticiero. También es colaboradora de Hoy Mismo y consultora sobre esta pandemia. Doctora, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar, y muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y con su teleaudiencia. Un saludo para todos. Muchas gracias, doctora. Brevemente, nada más, solo para salir de esta duda que nos pareciera que agobiara mucho en el sentido de las personas que fallecen en salas de COVID. La mayoría de ellos probablemente estaban con ciertas enfermedades de base como diabetes, hipertensión, asma, entre otros, y fueron ingresados porque todos los síntomas, el diagnóstico era de COVID. Algunos, mientras estaban ahí, se les hizo la prueba y se les confirmó que era COVID-19, finalmente fallecieron. Otros ingresaron ahí, fallecieron y probablemente no les habían confirmado la prueba positiva de COVID-19. Pero estando en la sala COVID-19, ¿fallecen de COVID-19? Es correcto. Un paciente que ya ingrese a la sala de COVID-19 en cualquier hospital, es obligatorio y mandatorio confirmar la prueba. Si la prueba sale positiva y el paciente ha fallecido, es una estadística más, lastimosamente, de fallecidos por COVID-19. Doctora, su impresión sobre eso, por favor. Sí, obviamente, si ya tiene todas las características clínicas para clasificarlo como un caso COVID, es solamente confirmarlo con el laboratorio. Es muy penoso que no se cuente, ¿verdad?, con ese resultado y se tenga que esperar para poderlo llamar, ¿verdad?, con su defunción, denominar como una defunción por COVID. Y es lamentable porque la mora, pues, que hasta ahora existe, como todos sabemos, es muy grande, ¿verdad? Entonces los resultados están llegando en una forma que no es oportuna.
y que impide en muchos casos tener no solo un panorama real de lo que está pasando, sino que impide también, doctora, como usted lo ha mencionado aquí, tomar decisiones oportunas y decisiones contundentes de forma de abordar de manera expedita este problema que estamos enfrentando, es decir, no tener la suficiente cantidad de pruebas rápidas, no tener la suficiente cantidad de pruebas de PCR para confirmar o no un diagnóstico de COVID-19. Sin tener esos resultados es imposible tomar buenas decisiones. Así es, licenciado Melgar, y bueno, volver a insistir, ¿verdad?, en que la prueba confirmatoria de un caso es la prueba de PCR, la prueba molecular. Que las pruebas rápidas que siguen tendiendo a mezclarse los términos son pruebas para detectar anticuerpos, y yo sigo insistiendo que esto tiene que hacerse con mucha cautela. Es una de mis preocupaciones el enterarme que ya se están vendiendo en San Pedro Sula, no sé cómo ni con qué autorización, y que incluso hay personas que ya están pensando en que les van a aplicar estas pruebas rápidas a su personal de servicio para saber si la vuelven a traer al trabajo o no la vuelven a traer. No tengo idea cómo van a poder interpretar estos resultados, porque le puede dar una IgM positiva, entonces, ¿qué quiere decir? La va a despachar de nuevo a la casa. Se supone, si usa el razonamiento lógico. Si le da negativa, entonces la va a agarrar en su casa, y eso significa más bien que esa persona está totalmente susceptible y que en cualquier momento se puede infectar. Por otro lado, tal vez, no sé si es el momento, pero sí creo que tengo alguna positividad al respecto, porque he visto este día que las cosas se están moviendo y se están queriendo resolver, y se están haciendo bastantes esfuerzos, siento yo, para poder ponerse al día con las pruebas pendientes y abordar este tema de las pruebas, sobre todo en el Valle de Sula, en Villanueva y Choloma, en una forma realmente bastante extensa, ¿verdad?, de forma dinámica. Lamentablemente no pueden ocurrir de un día para otro, pero sí con muy buena... fue una buena noticia, ¿verdad?, ayer, el darnos cuenta que ya hay 2 laboratorios que están montados en San Pedro Sula y que van a poder dar respuesta a lo que estamos diciendo, a unos diagnósticos oportunos. Tal vez ya lo que pasó anteriormente vamos a tenerlo que ir superando, pero sí tomar medidas drásticas, llamar a otros actores a que se sumen al diagnóstico, porque esto es una de las principales situaciones que nos está limitando a realmente conocer nuestra epidemia, cuál es el grado de afectación, cuál es la carga de enfermedad que realmente tenemos en el país. Sí. Bueno, quiero decir a nuestros amables televidentes e informarles que tanto el doctor Omar Videa como la doctora Ivette Lorenzana fueron convocados, sí, fueron... Se ha solicitado su incorporación, así es, para decirlo de la mejor manera correcto, posible, por su experiencia, por su conocimiento, por su entrega al país, a una comisión técnica, y estoy hablando de esto ocurrido en las últimas horas, que junto con una plataforma que ha instalado el gobierno de asesoría de expertos, epidemiólogos, infectólogos, que ha estado asesorando al gobierno, se va a recibir ahora la incorporación y la asesoría profesional, científica y la experiencia de la doctora Ivette Lorenzana y del doctor Omar Videa. De hecho, aquí tengo el acuerdo bajo el cual se establece esta comisión técnica, que estará integrada por el doctor Neri Cerrato, que es el subsecretario de Salud, el doctor Alcides Martínez, de Redes Integradas del Servicio de Salud, del doctor Omar Videa Irías, de la doctora Dina Castro, que es jefe del Laboratorio Nacional de Virología, y está también la doctora Ivette Lorenzana como investigadora y científica y experta en este tema. Para nosotros es un verdadero orgullo y que tanto usted, doctora Lorenzana, como el doctor Videa, que han estado colaborando aquí con el noticiero, forman parte de esto, porque yo sé que es gracias a su conocimiento, experiencia, independencia de criterio también,
que han sido convocados y que estoy seguro que sus recomendaciones, aunque decía la doctora, bueno, se está queriendo hacer lo que no se había hecho antes, bueno, no vamos, y como le decíamos anoche también a nuestros entrevistados en San Pedro Sula ayer, no vamos a llorar sobre la leche derramada, han pasado 44 días, hoy ya, y hay que hacerle frente a esta situación. Así que yo estoy muy contento, el noticiero está muy contento con esta incorporación, y lo único que esperamos es que tanto sus opiniones, doctor Videa, como las opiniones, recomendaciones, sugerencias, propuestas de la doctora Lorenzana sean tomadas en cuenta. Porque de eso se trata al final, ¿verdad? Efectivamente, hemos sido convocados para esta mesa técnica, hemos estado haciendo propuestas desde el inicio de la pandemia. Esas propuestas han llegado a expertos y a la Secretaría de Salud. Entonces nos han convocado a una mesa técnica, una mesa que tiene el propósito de realizar los análisis de la condición en salud en relación a este tema del COVID-19 y establecer recomendaciones que puedan llevarse al hecho, porque eso es lo importante, no solamente sentarnos en una mesa, analizar, dar recomendaciones y que ellas no se lleven a cabo. Entonces se ha dejado claro y establecido que el propósito de esta comisión técnica es eso, formular propuestas para una ejecución inmediata en el entendido que hemos venido conversando en las semanas anteriores, que estamos contra el tiempo. Esta mesa técnica está también integrada por la plataforma de lucha contra el COVID-19, donde concentra, diría yo, los expertos en la medicina de diferentes especialidades que en este momento son de un gran aporte y que han venido dando recomendaciones tanto para el gobierno, la población, en relación a este tema. Es una comisión, es un grupo de expertos que no tienen compromisos con el Estado. El compromiso ha sido con la sociedad, como lo han dejado claros, y nosotros igual lo acuerpamos, porque el objetivo es que hemos estado pidiendo la integración de mesas. Entonces, el Estado, a través de la Secretaría de Salud, ha accedido a ese punto y ha seleccionado a los que ellos consideran que en este momento pueden tener un poder de recomendación y ellos un cumplimiento de las normas. Doctora Lorenzana, la escuchamos. Sí, igual hoy yo ya me integré a estas mesas en lo relativo al campo de mi desempeño, que es la parte de diagnóstico de laboratorio, y uno de los retos grandes que se están enfrentando, o nos estamos enfrentando todos, ¿verdad?, es la cantidad de pruebas de PCR que vienen, entiendo que son más de 270,000, de las que ya vino el primer lote de 26,000, van a venir las otras paulatinamente, pero se va a contar con estas pruebas. Entonces, obviamente, se tiene que desarrollar una estrategia de cómo se van a aplicar estas pruebas. O sea, esto no se puede hacer así, en una forma improvisada, sin tener, ¿verdad?, un razonamiento previo, sin considerar muchos elementos que tienen que ver, ¿verdad?, con el resultado final que vayan a dar estas pruebas. Como lo decía en la entrevista pasada, todo se origina también con una buena muestra, con un buen transporte de muestras. La otra vez también lo mencionó el doctor Videa, porque eso tiene que estar asegurado y garantizado, ¿verdad?, que la cadena frío se mantiene y se respeta durante todo el proceso de transporte de las muestras. Entonces, hoy se estuvieron trabajando en esos lineamientos, surgieron otras ideas interesantes, como por ejemplo solicitar tal vez a la empresa privada que pueda fabricar estaciones o móviles o estaciones fijas, para que la gente pueda acudir libremente a la colección de sus muestras, obviamente llenando un formulario, una encuesta en que amerite que se le haga la prueba. Luego también se trabajaron otros temas, como por ejemplo, qué va a pasar en el momento en que ya tengamos 5,000 casos, porque si se va a hacer un testeo masivo, va a llegar un momento que vamos a tener 5,000, 6,000, 10,000 casos. Entonces va a ser prácticamente imposible, y ha ocurrido en otros lados, que se vayan a poder rastrear a los contactos, ¿verdad?, porque decimos que son 10 contactos por cada caso. Entonces, eso también se vio que a través de las
plataformas digitales, a través de crear una línea caliente, ¿verdad? Que ya existe, pero se va a tener que motivar a la población para que estas personas se identifiquen y que se puedan estar monitoreando que están guardando su cuarentena. De igual forma, también se trató del tema de cuáles serán los potenciales laboratorios que tengan capacidad de apoyarle, ¿verdad? Una posibilidad que sea también un laboratorio molecular en Atlántida, en La Ceiba, que es un punto importante, y todas estas situaciones pues fueron escuchadas. Uno de mis aportes, que lo quiero decir acá, haciendo, ¿verdad?, uso de este medio, es que yo le sugería que de ahora en adelante debería de pasar la Secretaría de Salud una normativa en que todos los pacientes que sean positivos en la prueba de PCR, a los 7 días se les tome una muestra de sangre y si es posible a los 14 días, con el propósito de que esta muestra que viene de un positivo verdadero, entonces sirva para poder validar las famosas pruebas rápidas y entonces poder conocer cuál es el nivel de detección que tienen estas pruebas rápidas de estos casos que son verdaderos positivos y no estemos aplicando las pruebas rápidas a ciegas, porque eso pudiera ser contraproducente y yo voy a insistir y seguir insistiendo en eso, que yo sé que hay necesidad, que todos queremos saber si tenemos anticuerpos, pero lamentablemente la calidad de las pruebas todavía, pues no, y hay cientos de pruebas, no las podemos evaluar todas de un solo, entonces tenemos que tener ese tipo de estrategias para poderlas valorar. Sí, sobre el tema de las pruebas rápidas, recuerdo que en la entrevista usted decía, se tiene que definir con qué prueba rápida se va a trabajar, porque hay muchas en el mercado, hay solicitudes en ARSA para que finalmente decidan cuál prueba rápida es la que vamos a utilizar aquí, porque hay de infinidad de calidades, como cualquier otro producto. En ese sentido, no se ha... Sí, perdón. No, diga, doctora. No, hoy leí yo un comunicado de ARSA que había aprobado una marca, se llama Jimboy, es del Corea del Sur, sí tiene ciertos criterios, ¿verdad?, de que han sido previamente evaluados, pero el problema es, licenciado, que eso es lo que aprobó ARSA, pero es de conocimiento de muchos, que ya esas pruebas están en el mercado negro en San Pedro Sula. Ya esas pruebas, ya hay laboratorios privados que ya están anunciando que la otra semana empiezan a hacer esas pruebas. No necesariamente esta que ha aprobado ARSA. ¿Qué mecanismo se va a utilizar para poder decir o autorizar a estos laboratorios a que está bien que usen estas pruebas? Cuando, vuelvo y repito, pueden estar dando resultados completamente falsos, ¿verdad?, que puedan tener un nivel de detección muy bajo. Yo le voy a dar un ejemplo también. Yo tuve oportunidad de que me pasaran la información de unas pruebas rápidas que aplicaron al personal de salud, que son gente de riesgo. Le aplicaron unas pruebas rápidas. Solo salieron un 4% de positividad para la IgG y un poquito menos para la IgM. Es bajísimo y esto es gente que estuvo expuesta. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que la capacidad de detección de esa prueba rápida en particular es muy baja, porque es difícil pensar que solamente 4% de la población fue realmente expuesta. Es difícil de poder interpretar este tipo de resultados. Yo sé que van a confirmar los IgM positivas con el PCR, pero si estamos diciendo que no hay ahorita, hoy por hoy, no hay suficiente PCR para los difuntos, los que fallecen, no vamos a esperar a que vamos a tener rápidamente la prueba de PCR para los IgM positivos, ¿verdad? Entonces la recomendación... Entonces vamos a estar siempre con la duda. La recomendación suya, doctora, es que se apruebe una sola, como en efecto ocurrió hoy. No sé si usted avaló esa prueba, esa aprobación. No, eso es potestad del ARSA, ¿verdad? ¿Le parece bien, a usted esa? Eso salió en el comunicado. ¿Le parece bien a usted esa? Es que todas las pruebas hay que valorarlas con pruebas, haciendo las pruebas y por eso es mi sugerencia de que tomen las muestras a los pacientes que son verdaderos positivos,
para que las puedan probar. Ni una le va a dar 100%, eso sí lo sabemos. Pero cuando le dé un 80%, ya da cierta seguridad de que está bien que se pueda usar, porque así ese es el comportamiento de las pruebas rápidas en general. Entonces, esa prueba pues fueron con los criterios de ARSA, ellos tienen la potestad para aprobar todos estos dispositivos médicos, pero el problema estriba, licenciado Melgar, en que hay pruebas ampliamente diseminadas, no necesariamente con la autorización de ARSA, según lo que yo me he enterado. Sí. Y su recomendación en ese sentido es que se aplique esa prueba que ha sido aprobada hoy una vez que ya esté definitivamente confirmada su efectividad, su grado de confianza. Y que esa, esa misma prueba rápida... Sí. Y que esa misma prueba rápida... Eso es, esperar unos experimentos. ¿Sí? ¿Sí? Y una vez demostrada su grado de confiabilidad o de certeza en cuanto al resultado, sea esa la que finalmente se apruebe para que se pueda importar y los laboratorios privados y los laboratorios del Estado la puedan hacer bajo una normativa establecida. Así es, así es. Eso por un lado. Luego, conociendo el nivel de sensibilidad que tiene la prueba. Claro. Y por otro lado, perdón, usted quería decir algo sobre las pruebas rápidas, perdón, doctor. Sí. Luego pasamos a las PCR. Correcto. Sí. La validación, como bien lo explica la doctora Ivette, como lo ha hecho el Seguro Social, por ejemplo, se toman así un grupo de 10 que están confirmados en una sala de COVID, que ya tienen PCR positivos. Entonces, para validar esas pruebas, usted toma 10 pruebas rápidas y se las hace a los 10 confirmados. Usted debería esperar que al menos 8 de 10 resulten positivos en esa prueba rápida. Ahí le estaría dando una validación de más del 80%. Muy bien. Y en el caso de la PCR, finalmente, entiendo, según nos decía anoche aquí la autoridad del Seguro Social, que se está habilitando para que la próxima semana en el Seguro Social de Tegucigalpa, en el de San Pedro Sula, además se puedan hacer las PCR. También entiendo que hay 2 laboratorios privados que ya lo están haciendo y que a partir de ayer el laboratorio de virología de la Secretaría de Salud, es decir, del Estado, ya está haciendo pruebas PCR en San Pedro Sula, además de las que hace aquí en Tegucigalpa. Tendríamos hasta este momento, o ya una vez que entre el Seguro Social a hacer sus exámenes, sus pruebas PCR, tendríamos 6 laboratorios haciendo esto. Sí, así es, esa es la expectativa y la prueba... Dicho sea de paso, la prueba que va a montar el Seguro Social es una prueba excelente, es una prueba excelentísima porque no requiere extracción, hay menos exposición del operario, da resultados en 45 minutos y realmente fue una excelente decisión que obtuvieran esa metodología que es PCR siempre en tiempo real, pero son equipos compactos, cerrados, que han sido probados a nivel mundial y totalmente confiable. ¿No es el hisopado en nariz y laringe? Sí, siempre es lo mismo, nada más que la plataforma es diferente. Son equipos cerrados y eso sí, ¿verdad? Ojalá que no vaya a crear más confusión, porque esos sí son rápidos, solo que se van tirando de 1 o 2 a la vez y dan resultados a los 45 minutos. ¿Y eso va a ocurrir aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula? Va a ocurrir en Tegucigalpa, en San Pedro Sula. Sí, así lo decía la doctora Ivette ayer. Y también hemos hablado con la directora nacional médica del Seguro Social para buscar una... con la doctora Bessi. Perdón, la doctora Bessi, sí. Sí, la doctora Bessi, hemos hablado con ella para la posibilidad de que apoye el Seguro Social con un número de muestras para lo que es la Secretaría de Salud, y eso también estaría dándose a partir de la próxima semana, porque tengo entendido que ya ellos arrancan con sus laboratorios en diferentes zonas, porque el Seguro Social pues con su cobertura a nivel nacional. Doctora Lorenzana, ¿hay otros laboratorios privados que se pueden incorporar, que tienen la capacidad instalada para hacer estas PCR? Sí, hay varios. De esta tecnología del Seguro Social hay varios laboratorios. El problema que yo creo que fue realmente un gran golazo que metió el Seguro Social en conseguir que le vendieran estos cartuchos, porque son en cartuchos, porque hay un acaparamiento mundial de estos tipos de pruebas y ellos han mandado notas disculpándose de que por ahora no van a poder suplir, ¿verdad? Porque ya rebasa su capacidad, pero me dicen que por lo menos
esa es la idea. Ya ayer pusieron el equipo en el seguro de San Pedro Sula Sí. y que la otra semana ya le traen los insumos. Aquí en Tegucigalpa va a ser un poquito después, pero que también, pues ese es el plan. Pero la desventaja es que aunque muchos laboratorios tengan la tecnología, no hay, ¿verdad?, suministros porque incluso la Secretaría de Salud creo que tiene unos 8 de estos equipos y los podría dedicar exclusivamente a correr estas pruebas en diferentes puntos, pero el problema es que se logre que se les vendan los insumos, pero tengo entendido que se está haciendo la fuerza porque es un producto norteamericano. Sí. Y sabemos que hasta incluso hay una ley, ¿verdad?, de que prohíbe que se exporte todo lo que es para la respuesta de COVID, ¿verdad? Pero parece que el gobierno está presionando bastante y que hay una expectativa de que se les pueda vender también a ellos de estos cartuchos de esta tecnología que se llama GeneXpert. Es bueno empezar a decir los nombres de las técnicas, ¿verdad?, para que se vayan familiarizando. Claro, sí. Bueno, y lo hemos visto ya en la práctica desde el fin de semana anterior, de 55 más o menos a 70 pruebas que estaba reportando el gobierno, ya estamos viendo diariamente más de 100. Ya con la incorporación para el otro fin de semana probablemente podamos tener ya más de 200 pruebas. Eso PCR. sería la meta que estamos llevando a la mesa, es que nos acerquemos mínimo a los 500.000 pruebas. Y vamos a ir ascendiendo en la medida que se vaya nutriendo este grupo, porque tenemos entendido también y compartirle a la población que se nos ha informado de que vienen kits de extracción. O sea, viene el complemento, se ha comprado ya y hay adquisición confirmada. De las que donó el Banco Centroamericano, Sí, correcto. de las que compró el gobierno, Y de las que estaban así a medias. Aparentemente vienen aproximadamente 30.000 kits de extracción, que va a permitir acelerar, y es una de las propuestas que seguramente vamos a compartir con la doctora Ivette, es que los laboratorios que ya se tienen en la Secretaría hay que hacer los 3 turnos. En este momento no podemos descansar. Claro en eso hemos hablado, que no entramos con energía. Eso no puede ser un turno de 8 a 5, de 8 a 4, aquí o de 9 a es 3. 24/7, tanto para el laboratorio de virología a nivel de Tegucigalpa, el de San Pedro Sula, que se tiene que tener la logística y hemos coincidido todos en esa mesa y esperamos que los 3 turnos estén habilitados. Una vez que esto funcione así, doctora, ¿qué beneficio vamos a tener? Bueno, yo creo que primero, y ojalá que se logre prontamente, ya no tener ninguna muestra en mora. Eso es inaceptable, tener muestras pendientes de hace 5 o 7 días. Eso es lo primero que hay que solventar. Una vez, como dice el doctor Videa, que ya vengan 30.000 pruebas de extracción de ácidos nucleicos, ya no va a haber excusa, ¿verdad? Hay suficientemente kit, hay suficiente personal y pueden hacer realmente los 3 turnos y fácilmente tienen que correr 500 pruebas al día. Muy bien. Tengo 2 temitas rápido, tal vez si fuera posible. Doctora, he escuchado mucho en relación a que, y esto está ocurriendo en todo el mundo también, respecto al tratamiento de un paciente ya hospitalizado, que si funciona una cosa, que si funciona lo otro, que no funciona esto, que no funciona nada. ¿Hay algo que ya se vaya visualizando como que podría ser el mejor abordaje en un hospital, en un tratamiento para un paciente con COVID-19, doctora? Bueno, yo creo que el doctor Videa va a compartir conmigo en este tema, aunque yo no soy clínica, pero yo donde veo la mayor expectativa para tener alguna posibilidad de ayudar al paciente son el plasma convaleciente. El plasma de los pacientes que ya se inició a través de la Cruz Roja Hondureña a empezar, ¿verdad?, a invitar a los recuperados a que donen este plasma convaleciente. Hay protocolos ya establecidos en qué momento se debe de usar, pero también comentarle que este grupo de médicos en esta plataforma tienen diferentes iniciativas también relacionadas a protocolos de tratamiento, incluso protocolos para prevención. O sea que en cierta parte yo me siento positiva porque las cosas se están moviendo, la gente está dando su granito de arena. Doctor. Hoy quiero compartirles que por más de
8 horas hemos estado trabajando con este grupo y de esta comisión técnica se han hecho comisiones o subcomisiones donde la doctora Lorenzana encabeza la parte de microbiología. En mi caso me han encomendado el tema clínico, junto a expertos de la plataforma. El clínico es tratamiento. Tratamiento y abordar la parte logística también de hospitales. Sí. En este tema, entonces, hay que mencionar que esperaríamos que en las próximas 24 horas, nos vamos a adelantar a esta noticia hoy, a compartirla. En las próximas 24 horas se estará estableciendo una normativa del esquema de tratamiento que comenzará desde las personas sospechosos, personas confirmadas, personas asintomáticas, personas con síntomas, personas con síntomas leves, con síntomas severos y con síntomas críticos o en condición crítica. Ya está establecido prácticamente en un 95% y consensuado con los expertos este manejo. Y vamos a adelantar un aspecto importante que quiero aprovechar. Ha existido una revisión que se ha concluido en esta noche en relación al uso de lo que es el hipoclorito de sodio, conocido como macrodacin. El presidente lo había mencionado ya en algunas cadenas. Este compuesto es un compuesto biológico que tiene una capacidad de disminuir la carga viral en un 99.99% en las zonas iniciales donde se aloja el coronavirus, que son la mucosa nasal y la faringe. Si usted se coloca 2 puff en fosas nasales y en su boca cada 6 horas, en el término de 5 minutos, los estudios demuestran que el 99.99% esa carga viral baja. Y eso estaría imposibilitando a que el virus descienda a la vía respiratoria baja, que son los bronquios y los pulmones. O sea, evitaría que esas personas se compliquen. Y eso se va a hacer profiláctico. Estamos hablando del primer tratamiento aprobado en Honduras profiláctico en este momento para la población en riesgo, pero no se descarta que se haga una recomendación masiva, porque si le estamos hablando de algo inocuo, que no tiene ningún efecto secundario pese a suministrarse una dosis mayor, sería una alternativa importantísima que estaría desde la entrada. Esta formulación existe en el país. Hemos hecho recomendaciones, igual que la plataforma, en que el gobierno ya está en un proceso de abastecimiento para hacer una diseminación de este producto para toda la población, diríamos de manera gratuita, como lo hemos planteado. Bien. Y finalmente, el tema de los ventiladores mecánicos. ¿Qué tan cierto es que la mayoría de los pacientes que llegan al ventilador mecánico mueren? ¿Qué porcentaje es este? Sí, el porcentaje es aproximadamente el 60%. Eso es lo que nos dice la estadística mundial. En el Seguro Social, hay que reconocer, tiene una estadística de mortalidad menor. Ahora, pero en base a lo que has ido descubriendo, ¿el ventilador mecánico salva la vida de un paciente con COVID-19? Sí, pero siempre sigue esa posibilidad de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar que el paciente llegue al ventilador mecánico, porque hemos hablado mucho de que el paciente llega muy tarde, y en algún porcentaje así es. Al hospital. Al hospital, pero también si nosotros no tenemos las armas, porque este paciente puede empezar a recibir su tratamiento en casa, y le adelanto, ya no solo nos vamos a quedar con el paracetamol y el acetaminofén cuando se le demuestre que tiene COVID y tiene fiebre. Va a iniciar en Honduras formalmente y regulado por la Secretaría el tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina. Y este es un esquema que ya fue puesto en Francia. Y tenemos la experiencia certificada en Centroamérica, como lo es Costa Rica, el país con la tasa de letalidad más baja en América. ¿La hidroxicloroquina para todos? Para todos los pacientes que reúnan criterios, que hayan confirmado que tienen COVID-19 y que tienen fiebre. Fiebre, dolor de garganta y que han comenzado también con tos
seca. El asunto aquel que provocaba arritmia y que podía generar... Los estudios han demostrado que el porcentaje es mínimo. Habrá un esquema de evaluación para la definición de eso, pero no nos podemos acortar o dejar de tomar una decisión como esta. La hidroxicloroquina es un medicamento que se prescribe aquí ampliamente en los pacientes, principalmente con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Y no hemos tenido ninguna complicación y los estudios nuevos están demostrando eso. Doctor, vamos caminando. Vamos a evitar que la gente llegue a los hospitales. Sí. Costa Rica ha empleado este método. Esa es la fórmula por la cual Costa Rica no ha tenido tantos fallecidos. Ha empezado a tratarlos. Los descubrimientos, la ciencia nos ha dado eso. También en el esquema van a estar los anticoagulantes, pero cada condición, según exámenes, los anticoagulantes van en el esquema nacional. Y mañana los van a tener. Ya va a estar ese tratamiento listo. ¿Para qué? Para que no exista diversidad de criterios médicos en que en un hospital lo tratan de una forma y en el otro tenido hasta el momento, ¿verdad? Y a través de la plataforma que está integrado a través de la encuesta, ¿verdad? De búsqueda y del 911, los médicos tendrán la capacidad de identificar dónde está ese paciente, le llegará ahí la atención a su casa y se tomará la decisión si aplica o no a este tratamiento una vez confirmado. Pero para ello entonces nos vamos a abastecer de esas pruebas, pero lo que hay que decirle a la población es que no nos vamos a quedar como lo habíamos estado haciendo antes, darle cloroquina, darle acitromicina y darle todo el tratamiento hasta que el paciente está grave. Sí. Porque eso no ha funcionado. Ahora vamos a tener el plan A bajo estas condiciones y así sucesivamente, dependiendo de cómo está el paciente. El día de mañana ya una vez definido eso, esa estrategia y será socializado con todo el personal médico a nivel nacional y de todas las instituciones. Muy bien. Doctora Lorenzana. No, yo creo que las cosas se están moviendo. Como usted dice, yo hoy siento cierto grado de positividad y yo creo que es porque pues todo el mundo se ha involucrado. Existe bastante solidaridad en este tema porque sabemos que es un problema no individual, es un problema de todos y entonces todos juntos, uniendo esfuerzos, vamos a salir de este problema. Muy bien. Doctora, de nuevo, muchas gracias. Éxitos en este nuevo reto. Estoy seguro que vamos a salir bien. Sí, gracias a usted. Muy bien. La doctora Ivette Lorenzana es microbióloga con una maestría en virología, es investigadora científica y es colaboradora de Noticiero Soy Mismo, al igual que el doctor Omar Videa. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos.